A continuación vamos a hacer un ejercicio tipo dentro de lo que son ejercicios de cálculo de cestas óptimas, funciones de demanda y variaciones en precios para recalcular, digamos, cómo cambia la situación cuando estos parámetros cambian. Este primer ejemplo que vamos a ver es el de una función de utilidad cuando se trata de bienes complementarios. La tenemos aquí arriba. Bien, en esta función que podemos leer, tenemos que la función de utilidad de x1, x2 es igual al mínimo de una determinada situación. En este caso, 2x1, 3x2. Cuando tenemos este tipo de funciones de utilidad, lo que sabemos es que la relación entre esos bienes es que son bienes complementarios. Es decir, son bienes que se consumen conjuntamente en una determinada proporción. En estos casos, la función no es derivable. Y las condiciones para determinar la cesta óptima son, por una parte, lo que se denomina como condición de vértice, que en nuestro caso será que 2x1 sea igual a 3x2. Y la segunda condición es que por ese punto que nosotros hemos determinado como condición de vértice, pase una recta presupuestaria. La fórmula de la recta presupuestaria es siempre la misma. La renta es igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Bueno, con esas dos condiciones, con esas dos ecuaciones que nos resultan, tenemos ya un sistema de ecuaciones. Para determinar la cesta óptima, en estos casos, simplemente tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y despejar respecto a X1 y sustituir en la recta presupuestaria, y a continuación despejar respecto a X2 y sustituir en la cesta presupuestaria. Con eso tendremos las dos funciones de demanda, que es el primer apartado que nos piden en este problema. Una vez que tenemos las dos funciones de demanda, esas funciones de demanda ya nos van a servir para calcular cualquier cesta óptima. ¿Qué nos piden en los siguientes apartados? Bueno, pues ya un poco es jugar con lo anterior. En este caso, en el siguiente apartado, pues nos dice que calculemos expresamente la cesta óptima. Como previamente nos dan unos precios de P sub 1, de P sub 2 y un determinado nivel de renta, es tan simple como sustituir en las funciones de demanda. El resultado que nos dé va a ser la cesta óptima para ese nivel de precios y para ese nivel de renta. El siguiente apartado de este problema tipo es simplemente una variación del anterior. Nos dan otros precios y nos vuelven a pedir que recalculemos. Bueno, tan fácil como irnos al apartado A, donde hemos calculado las funciones de demanda, y volvemos a sustituir con otros niveles de precio o con otro nivel de renta. En nuestro ejemplo, la renta en concreto no varía, pero podría serlo. Bueno, pues seguidamente, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Vamos a tener la cesta óptima para ese nuevo nivel de precio. Como veis, es bastante simple. Y el último apartado, pues nos pide que calculemos las restas presupuestarias y cómo varía esa resta presupuestaria cuando sucede lo que nos piden. En este caso es que varían los precios. Bueno, sabemos por teoría ya que cuando hay una variación en los niveles de precio, lo que le sucede a la resta presupuestaria es que cambia su pendiente. Si hubiese cambiado la renta, se habría trasladado la resta presupuestaria a la derecha o a la izquierda en función de que si aumenta la renta se desplaza a la derecha, si aumenta a la izquierda se desplaza a la izquierda, es decir, más cerca del punto de origen, de coordenadas. En este caso la renta no cambia, así que realmente lo único que va a suceder es que cambia la pendiente. Vamos a resolverlo. Lo vamos a ver con una pizarra electrónica donde yo he resuelto el problema manualmente. Disculpen por la letra si no se entiende del todo, pero vaya a verlo más o menos cómo se hace a un ritmo normal este problema y que no tiene especial dificultad. Bueno, espero que sepáis resolverlos. Bueno, lo primero que hacemos es identificar la función de utilidad, que como vemos es una función de utilidad típica de bienes complementarios. 2x sub 1, 2x sub 3. Vale, nos dan unos precios, P sub 1 y P sub 2, en este caso P sub 1 igual a 2, P sub 1 igual a 1, y un nivel de renta que igual a 100, siempre en estos casos estamos hablando de unidades monetarias. Lo primero que nos piden es la función de demanda de x1 y x2. Vale, pues una vez identificada el tipo de función de la que se trata, lo que vamos a hacer
es bueno, pues explicarlo en este primer apartado para que quede claro que hemos conocido bien pues el tipo de función de utilidad que nos están dando y el tipo de relación que hay entre estos bienes. Bueno, simplemente indicamos que la función de utilidad nos indica que las preferencias de este consumidor son de bienes complementarios. En estos casos sabemos que las condiciones que tienen que cumplirse para calcular las funciones de demanda que nos piden y posteriormente para la cesta presupuestaria pues son dos. Una primera es la que se llama como condición de vértice. Esa condición nosotros la vamos a explicitar como en este caso en el ejemplo que tenemos del ejercicio, 2x sub 1 es igual a 3x sub 2. Esa sería nuestra condición de vértice. La siguiente condición que tendremos que cumplimentar será la de que ese punto, que será un punto de cesta óptima, será un punto que esté dentro de la recta presupuestaria. La recta presupuestaria siempre tiene la misma definición. La renta igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Bueno, una vez que tenemos puestas nuestras dos condiciones, la primera, la que hemos dicho, la condición de vértice, que estamos ahora mismo escribiéndola aquí en la pizarra. Una que ya tenemos puesta la condición de vértice y la condición de recta presupuestaria, lo siguiente que haremos será pues simplemente resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, sin aplicar ningún valor numérico, ni a precio, ni a renta, sino simplemente despejando x sub 1 y despejando x sub 2. Tomaremos en la primera ecuación, en la condición de vértice, pues una de las dos variables, x sub 1 o x sub 2, la despejamos y esa variable la sustituimos en la condición de recta presupuestaria. Y resolvemos, hasta dejar despejada pues la variable que hayamos elegido, sea x sub 1 o sea x sub 2. Bueno, pues a continuación repetimos el mismo procedimiento. Despejamos la otra variable en la condición de vértice y nuevamente la sustituimos en la recta presupuestaria. Bueno, una vez que hemos hecho esto, tenemos nuestras dos funciones de demanda, que es lo que nos piden en el primer apartado. Tenemos que recordar siempre que las funciones de demanda dependen de P sub 1, de P sub 2 y del nivel de renta. La forma más correcta de explicarlo es siempre, digamos, cuando la calculamos, indicarlo, tanto en una como en la otra. Y con eso tendríamos resuelto el primero de los apartados, que, bueno, pues en el vídeo estamos viendo cómo se resuelve al ritmo de la escritura. Una vez calculadas las funciones de demanda, nos hace falta calcular la cesta óptima para el apartado B. Volvemos a mirar
cuál era nuestra función de utilidad y cuáles eran los precios que nos dieron, el P1 y P2 y el nivel de renta. Como nuestras funciones de demanda ya sabemos que dependen de P1, de P2 y del nivel de renta, las tenemos calculadas, las comprobamos, simplemente las trasladamos al apartado B y seguidamente sustituimos los valores que tenemos de niveles de precio, de P1, de P2 y de nivel de renta. Y al sustituirlo calculamos el valor numérico que corresponde a la cesta óptima correspondiente al nivel de demanda óptimo de X1 y con la función de demanda del bien 2 igualmente sustituimos los valores y el valor numérico que nos dé será el de la cesta óptima correspondiente para X2. Tenemos que recordar que la expresión que se utiliza para explicitar que estamos hablando de una cesta óptima y de no otro tipo de cesta es que le añadimos un asterisco como superíndice. Entonces, pues, el resultado final lo expresaremos como x1 asterisco, x2 asterisco, entre paréntesis, igual a el resultado que nos haya dado de la sustitución en la función de demanda de 1 y la función de demanda de 2. Y tendremos la cesta óptima para ese nivel de precios y ese nivel de renta. Y eso será simplemente el apartado B. El apartado C es un apartado trivial porque es simplemente el cálculo de nuevamente la cesta óptima, pero cuando nos dan nuevos niveles de precios. Bueno, tan simple como volver a calcular a partir de las funciones de demanda las cestas óptimas sustituyendo los nuevos niveles de precio. En este caso, P1' pasa a ser
1 y P sub 2' pasa a ser 2. La renta sigue siendo la misma, pues simplemente volvemos a representar los datos que nos dieron los apartados anteriores respecto a cómo era la función de demanda para el bien 1, que recordemos que depende de P sub 1, depende de P sub 2, depende de M, de la renta presupuestaria, y simplemente sustituimos los nuevos valores. En el caso de D sub 1 y en el caso de D sub 2 exactamente igual. Vemos cómo era su estructura, ponemos la ecuación y cambiamos por los valores numéricos que nos han dado. Con eso tenemos una nueva cesta óptima para un nuevo nivel de precios. Simplemente lo representaremos como siempre como x1 asterisco, x2 asterisco, entre paréntesis, es igual a los valores que nos resulten. Podemos calcularlo numéricamente, haciendo, en este caso nos sale un valor, digamos, que es una fracción. Podemos calcularla si tenemos una calculadora, o en este caso dejarla lo más simplificada posible. También sería correcto siempre que la dejemos lo más simplificada posible. En el último apartado, lo que nos piden es simplemente la representación de la recta presupuestaria inicial y tras el cambio en los precios. Lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro eje de coordenadas representando x sub 1, en este caso lo ponemos en el eje horizontal, y x sub 2, que lo ponemos normalmente en el eje vertical, y teniendo en cuenta que el nivel de renta no ha variado, pues en el primer caso, para el punto de origen, sería para el bien 2, sería 100 dividido entre el precio del bien 2. 100 entre 1 es 100. Y el otro punto es 100 dividido entre el precio del bien 1, que es 100 entre 2, 50. Bueno, pues esos dos puntos nos permiten trazar una recta que será nuestra recta presupuestaria, en este caso la recta presupuestaria inicial, que aquí en este gráfico pues lo hemos representado en azul para que se identifique más fácilmente. Para la recta presupuestaria final procedemos de la misma manera, solamente que los precios han cambiado, con lo cual el punto para el bien x sub 2 tras el cambio de precio sería 100 entre su nuevo precio, que es P sub 2', 100 entre 2, 50, y para el bien 1, que también ha variado de precio, sería 100, en este caso entre P sub 1', 100 entre 1, 100, y nos da un nuevo punto. Bueno, simplemente aclaramos en la representación gráfica cuál es la recta presupuestaria inicial y cuál es la final. Si tenemos colores, bueno, pues se ve más claramente. Si no tenemos colores, pues con más necesidad que lo marquemos de alguna forma para que se sepa exactamente qué es lo que hemos representado como primera recta y segunda, y damos una explicación de qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues en este caso, al variar los precios, se ha producido una variación en la pendiente de la recta presupuestaria. Si hubiese habido un cambio de renta, pues se habría producido un desplazamiento de la recta presupuestaria. Bueno, si es un aumento de la renta, hacia la derecha, y si hubiese sido una disminución de la renta, pues hacia la izquierda, es decir, acercándose al origen de coordenadas. Y este ejercicio no tiene más dificultad que esta.